Todo me conoce, mi nombre es el pastor Josué y me estoy tan alegre de estar aquí. No para ponerte celoso, pero la semana que vi la pasada yo no estuve aquí porque yo estaba en Puerto Rico, ¿ok? Y no para ponerte celoso, pero mientras tú estés congelado a 30 grados, la envidia es pecado. Lo que te puedo decir es que la envidia es pecado. Pero yo y mi esposa y mis hijos pudimos ir a Betán, quisimos visitar a la familia. Y uno sabe cómo es cuando tú regresas a tu país, que hay una cosa principal, primordial, esencial, fundamental, que tú vas a hacer. Y es comer. Para eso es que uno vuelve de verdad. La familia es secundario. Yo quería ver una panadería antes de ver a la abuela mía. Mentira, ¿ok? Pero uno va a su país a comer. Cuando nosotros estábamos preparándonos, porque es que uno aprende a extrañar ciertas comidas de su país, ¿sí o no? Cuando nosotros estábamos preparándonos para regresar a Puerto Rico por los días, se nos dio la oportunidad. Íbamos a descansar, llevábamos muchos meses, íbamos a ver la familia, muchas de mi familia no habían conocido a Río. Ese viaje, ese vuelo, empezaba, nos teníamos que ir de nuestra casa a las 4 de la mañana. Y cuando arrancamos, nosotros hicimos el proceso completo y llegamos allá y, wow, que muy bien. Yo sabía que nosotros íbamos a llegar allá como a eso de la hora del almuerzo y que a ese punto tocaba comer y no habíamos desayunado. Pero yo le dije a mi esposa que intencionalmente mi familia nos iba a recoger en el aeropuerto y iba a tratar de comer en un lugar cercano al aeropuerto porque era hora del almuerzo. Pero yo no quería comer cerca del aeropuerto. Había una panadería como a 1 hora del aeropuerto que tenemos que pasar por ahí y yo le dije a mi esposa intencionalmente que yo me iba a aguantar de hambre para poder entrar a esa panadería, comerme mi sándwich favorito, un sándwich de pastrami con ketchup, con queso suizo, con mayonesa y bien calentito. Eso era lo que yo quería. Entonces, ni corto ni perezoso, yo le digo a mi esposa y mi esposa viene y me dice, ay, usted, ¿sabes qué? Yo cambié. Yo le dije, para que este plan funcione, tú te tienes que aguantar el hambre cuando lleguemos a San Juan al aeropuerto. Porque si tú te rindes, mi familia se va a meter en un restaurante que va a comprar algo que no va a ser igual de divino que la panadería. Así que aguántate el hambre, le digo yo. Eso era necesario para que el campo funcione. Yo me aguanté desde las 4 de la mañana con un hambre increíble, pero yo quería entrar por esa panadería y decirle al dueño, estoy aquí, aunque no me conociera. Que me viera, llegué de vuelta a casa, ¿qué tú eres? Yo estaba listo para eso. Y cuando llegamos, nos montamos en el carro y rápidamente mi familia mira a mi esposa y me dice, ¿tienen hambre? Y yo miro a mi esposa y yo hago, vamos a esperar a la panadería. Y Nini me dijo que sí, que tenían hambre. Y viene mi familia y se empeña que va a parar a comer después, cuando te va a parar. Y yo donde le digo a mi familia, hablé sincero, y le digo, no, ustedes paren si ustedes quieren comer, pero yo me aguanto hasta llegar a la panadería para comerme mi sándwich. Porque eso era lo que yo quería. Y llevaba ya a las 4 de la mañana aguantando. Y mi familia empieza, no, pero no es por aquí, vamos a comer cerca, vamos a comer cerca. Quería seguir comer cerca. Y yo seguía diciendo que no. Y ella quería comer cerca. Y eventualmente, ¿sabes lo que pasó? Mi esposa se prendió. Érate aquí. Que mi esposa se rindió. Y mi esposa me dice, ay, pues está bien, pare. Y mi esposa viene y me dice, ay, nena, díate. Y él quería comer con un pollo frito. Yo no quiero pollo frito. ¿Qué toque hay allá? ¿Verdad? Bollangos hay allá. Yo quiero una panadería. Y ellos no, que pollo frito. Y pararon y mi tía se molestó conmigo y mi tía me dice, si tú te quieres aguantar el hambre, aguántate, pero lo hagas a tus hijos y a la esposa pasar hambre. Cómprale comida. Y yo miro a mi esposa y mi esposa me abandonó completamente. Ella abandonó el plan completamente. Y me dice, sí, está bien, yo quiero comer. Y ellos quieren, yo vine a los mirar solo y dije, ustedes si quieren, cómanse el pollo frito, pero yo quiero el sándwich. Y todos empezaron a comerse el pollo frito frente mío. Y yo me aguanté.
Yo me falté con hambre y la estoy pasando hasta llegar a la panadería. Después de 1 hora llegó a la panadería y pienso yo, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y ellos se quedan en el carro y yo me bajo del carro. Esto conecta con la prédica, ¿ok? Gracias. Y ahora que este hombre ha amasado hablando del sándwich, te lo voy a conectar. Y se lo voy a conectar. Ven, y entro a la panadería y cuando entro a la panadería pido el sándwich y vengo antes, pido el sándwich y le digo a mi esposa bien claramente, y ella ya había comido pollo, le digo, ¿tú estás segura que tú no quieres sándwich? Y me dijo, ay, José, por favor, si yo me acabo de comer unos pollos fríos. Y tú me ves, cara de gorda, me dijo. Y yo digo, ok, ¿estás segura, verdad? Sí. Pastor, ¿por qué tú le dijiste con tal poder? Porque todo hombre aquí sabe que no va a terminar el TikTok. Todo hombre aquí sabe cómo va a terminar el TikTok. Y toda mujer también. No se haga. La miré a los ojos y le pregunté. Y me dijo que no. Le pregunté otra vez y me dijo que no. Le pregunté una tercera vez y me dijo que si tenía cara de gorda. Pues yo fui, me compré mi sándwich y me siento al lado de ella y hago el sándwich. Y empieza a salir ese calentito. Y vengo y le doy la primera mordida. Le doy la segunda mordida. El mundo se detuvo. Y yo estoy comiendo, ya que ya te sabes lo que pasa. ¿Estás loco? Y me mira y dice, yo estoy llena, pero Artito, déjame probar. Le doy un cat y le digo una mordida y es todo. Si me coge otra, quiero el divorcio. Yo una. Y cuando miro para el otro lado, pues yo otra. Y te le pongo la mitad del sándwich. Y la miré y le dije, yo sabía que tú eras corta. Pastor, ¿cómo eso conecta con la prédica? Porque hoy vamos a hablar de pecado y para mí, lo que ella me hizo es pecado. Para mí lo que ella me hizo es pecado. Hay una razón por la cual nosotros los hombres no queremos compartir comida, ¿ok? Si usted quiere su propia comida, cómprese su propia comida. Pero ya tenemos que, yo creo que por eso es que le están divorciando las parejas. Tenemos que aprender a que la lumina mía es mía y la tuya es tuya, ¿sí o no? A los hombres me pueden apoyar un momento, ¿sí o no? Mira. Fíjate, estábamos en Puerto Rico en un paraíso, estábamos con una emoción increíble, todo iba bien. Y de momento el pecado de mi esposa lo dañó todo. Porque déjame decirte que el pecado lo daña todo. Diga conmigo, el pecado lo daña todo. Nosotros hemos conversado una serie que se titula La historia que salva. La historia que salva. Y el propósito de esta serie es entrar en un estudio intensivo de lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, de lo que realmente nos narra la Biblia, de lo que se trata la Biblia, de cómo Jesús vino a morir por nosotros. Y la razón que estamos haciendo este estudio es porque tenemos una esperanza de que aquellos que no han escuchado el mensaje todavía, hoy lo escuchen y sean ministrados por ese mensaje durante las próximas 8 semanas. Pero aquellos que ya son cristianos, que ya conocen al Señor, que puedan repasar en su mente lo que realmente compone el mensaje del Evangelio. Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos el plan. Las prédicas del Evangelio, la Biblia no la reservó para un grupo élite, que solamente ese grupo predica, solamente el pastor Titán, solamente el pastor Josué, y los demás no hacemos nada. No, la Biblia nos enseña que tú y yo somos los que vamos a predicar el Evangelio y a llevar las buenas nuevas. Es una responsabilidad de todo cristiano. Pero lastimosamente hay muchos cristianos que no se sienten que saben predicar el Evangelio. No se sienten que pueden predicar el Evangelio.
Nada más pensar en ir a contarle a alguien te da un poco de ansiedad porque no estás seguro si lo va a decir bien o si lo va a decir mal, y por eso tú prefieres a veces no compartir porque no sabes. Y por eso nosotros en Casa Viva queremos tomar todas estas semanas para cada domingo hablar de uno de los 8 componentes necesarios en el Evangelio, todos los domingos, para que entonces nosotros podamos salir de aquí empoderados para poder predicarle el Evangelio a otros. Y lo primero que tenemos que entender es que había un plan perfecto. Había un plan perfecto. Diga conmigo, había un plan perfecto. Cuando Dios creó el jardín del Edén, el pastor Titán estaba hablando la semana pasada de que había un diseño y era perfecto y era un paraíso y estaba todo bien. Y de momento entró el pecado. Y el pecado lo dañó todo. Y ahorita estábamos charlando y vacilando, pero sí, realmente, cuando te contaba esa historia, aunque sea de una manera jocosa, estaba todo bien, y cuando se introduce el pecado, daña todo. Y hoy, la semana pasada, el pastor Titán habló del diseño del Señor, lo que Dios quería, y hoy vamos a hablar de lo que dañó todo, que fue el pecado. Hoy queremos hablar del pecado. Diga conmigo, pecado. Ahora, si tú has estado viniendo a Casa Viva Church por un tiempito, aunque sea por 1, 2 o 3 semanas, tú te has dado cuenta que en Casa Viva Church se habla mucho del pecado. ¿Sí o no? Quizás tú te has dado cuenta, pero qué mucho esta gente habla del pecado. Y a veces te puede hasta parecer extraño, porque la realidad es que en la iglesia de hoy día el tema del pecado ha sido sacado porque a la gente no le gusta. Dicen por ahí que a la gente no le gusta hablar del pecado, que se sienten juzgados, que se sienten mal, y que tenemos que predicar que Dios es amor y sacar ese tema. Y muchas iglesias han sacado el tema del pecado. Y nosotros hemos decidido que vamos a hablar del pecado y que tiene que ser una parte del mensaje fundamental. No porque creemos que el pecado es el protagonista de la historia, no porque creemos que el pecado es el centro de la historia bíblica. El protagonista de la historia bíblica y de quien más se debe hablar en una iglesia es de Dios, es Jesús. Él es el protagonista verdadero de la historia. Pero, aquí te va. Siento que hay mucho peligro cuando permitimos que el pecado, la conversación y el tema del pecado se vuelva un tema secundario, un tema pequeño, un tema que se habla de vez en cuando, un tema que se predica de vez en cuando y que no se predica mucho para no molestar a las personas, porque la realidad es que si Dios es el protagonista de esta historia, si Dios es el protagonista de esta narrativa, yo diría que el antagonista, o sea, el villano principal, es el pecado. Ahora, nosotros hablamos muchas veces como si el antagonista y el villano de la historia es Satanás. Yo estoy aquí para decirte que a mí me está que la evidencia bíblica es más que el antagonista, el villano verdadero, el problema. Diga conmigo el problema. Más que el diablo es el pecado. Es el pecado. Porque a nosotros nos encanta echarle la culpa al diablo por todo. Nosotros, especialmente a nosotros los cristianos, que se nos daña la lavadora y allá vamos, que el diablo me dañó la lavadora, pastor, porque el diablo es un puerco. El león que vino a matar, hurtar y destruir también vino a dañarte la lavadora, supuestamente. Y se nos explota una llanta, se nos explota una goma y rápido empezamos, ay, es que el diablo sabía. No, es que usted no sabe guiar, ¿ok? Son dos cosas distintas. Porque por lo regular no va a ser el diablo que te explota la llanta, es los 5 o 6 boquetes que agarraste que te explotan la llanta. El diablo le gusta utilizar lo que ocurre en nuestra vida para aturbarnos, pero muchas de las cosas que pasan en nuestra vida no la causó el diablo. La causó el hecho de que vivimos en un mundo caído. Tenemos que dejar de estar echándole la culpa al diablo por todo. Y lo que causó que fuéramos expulsados del diseño original del jardín del Edén no fue el diablo. Ay, pastor, claro que sí, sí fue la serpiente. No. Piensa bien.
el diablo no fue quien nos expulsó la desobediencia, el pecado. Si Adán y Eva no hubiesen caído en pecado, la serpiente no hubiese hecho nada. La serpiente no tenía el poder de hacer nada. Lo que hizo que fuéramos expulsados del jardín fue el pecado. Lo que hizo que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario no fue el diablo. Él no vino a morir por el diablo. Él vino a morir por ti, por mí. ¿Y por qué tuvo que morir por ti, por mí? Por el pecado. Dile que está lo tuyo, el pecado. A nosotros nos encanta, se nos olvida. Por eso es que yo digo que el pecado no se puede convertir algo pequeño en la historia del evangelio. El pecado es el problema. A nosotros nos encanta hacer el diablo el problema. El diablo no es el problema es el pecado. Tú sabes otra cosa que nos gusta hacer mucho en los mundos religiosos. Nos encanta hacer el infierno el problema. El infierno no es el problema. El infierno en todo caso, yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero en todo caso, el infierno es la justicia por causa del problema. El infierno, déjame ponértelo así, el infierno es como la cárcel. Y el problema no es la cárcel, el problema es el crimen que te lleva a la cárcel, ¿no? El problema no es el infierno. Entonces tenemos que dejar de predicar el evangelio utilizando como el problema verdadero el diablo, utilizando como el problema verdadero el miedo al infierno, porque en realidad el problema verdadero y la razón por la cual nosotros necesitamos un Salvador es el pecado. Lo cual significa, y yo estoy convencido de que tú no puedes predicar el evangelio, tú no puedes ir a contarles a otros de lo que hizo Jesús en tu vida sin también comunicar el daño que causó el pecado en tu vida. Y yo sé que muchos se están perdiendo ya, pero espero que algunos hoy salgan empoderados para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Tú sabías que a través de la historia han habido muchos truquitos, digámoslo así, ¿verdad? Muchos truquitos para enseñarle a los cristianos cómo contar el mensaje del evangelio. Han habido muchas tácticas, muchos métodos, muchas estrategias. Es como las tablas de multiplicar. ¿Alguien aquí se aprendió las tablas de multiplicar? Levanta la mano. Wow, qué pocos. No sé si te las sabes. Yo no pregunté si te las sabes. Yo te pregunté si te las aprendiste. Okay, ya no se las sabe. Ok, yo tampoco, pero te las aprendiste. ¿Verdad? Alguien en un momento se... Y verdad que mientras tú te aprendías las tablas de multiplicar, había muchos truquitos para aprenderse las tablas de multiplicar. Yo recuerdo que en un momento dado, cuando estaban los CDs pegados, mi mamá le compró un CD a mi hermano que eran las tablas de multiplicar en reggaetón. Para ver si se las aprendía. Había muchos truquitos, y habían truquitos. Creo que la tabla del 9 era el truco. ¿No? ¿Alguien me puede ayudar? Que la tabla del 9, tú bajas este dedo y después sacas que si yo qué por 4 y divide es 30 y yo no sé, ¿ok? 36. Ahí me dijo 36. Por eso yo predico y no soy maestro de matemáticas. Pero verdad que hay muchos truquitos. Hay como que son métodos que ayudan a la persona a llevar a cabo más factiblemente. Pues en el mundo de la iglesia, la historia de la iglesia, muchos pastores han inventado métodos para enseñarle a alguien, empoderar a alguien a ir a predicar el evangelio. Entonces te quiero enseñar una foto que muestra algunos de estos métodos. Son métodos súper famosos. Te quiero enseñar una foto que muestra algunos de estos métodos. Por ejemplo, uno de los métodos se llama el camino romano. Y el camino romano te enseña a aprenderte 4 versículos de memoria en secuencia, y tú puedes hablar con cualquier persona, recitarle esos 4 versículos, y esos 4 versículos le presentan a la persona el plan de salvación. Es un método bien bíblico, una secuencia sistemática estrictamente en versos bíblicos. Pero también hay otros métodos, como el método que se llama la ilustración del puente. La ilustración del puente es un método que se le enseña a las personas para ir a contar el evangelio. Y en ese método, tú no estás utilizando versos bíblicos, no te tienes que memorizar versos bíblicos. Es con un dibujo. Te dan un papel y tú agarras y haces una montaña, y tú dices, en esta montaña estamos nosotros, y haces otra montaña y dices, en esta montaña está Dios. Hay una separación bien grande, hay un abismo entre nosotros y Dios que causó el pecado. Pero Jesús, y después dibuja una cruz entre medio de las 2 montañas, se convirtió en el puente que nos conecta al Señor. Y es una manera que a través de dibujos
tú puedes hacerle a alguien una servilleta en un restaurante y contarle el plan de salvación. Qué nítido, ¿verdad? Y hay muchos diferentes métodos. Está el método de los 3 círculos. Ese es el método que utilizamos nosotros en el discipulado que hay en Casa Viva Church. Está el camino del maestro. Está el acróstico del evangelio. Hay muchísimos. Pastor, ¿por qué tú nos dices eso? Porque todos estos métodos tienen una característica clave. Todos estos métodos tienen unas diferencias en cuanto a la metodología, pero todos estos métodos, todos, diga conmigo, todos, tienen en común que establecen el pecado del humano y a Jesús como la única solución. Sí. En otras palabras, en la historia de la humanidad, con todos los métodos que se ha inventado la iglesia, no han sobrevivido métodos efectivos de contar el evangelio que no necesiten establecer el pecado del humano y a Jesús como la solución. Imposible poder nosotros contar el evangelio efectivamente sin crear la realización en los demás de que todos somos pecadores. ¿Tú me estás escuchando? Yo no te estoy tirando por la cabeza, porque tenemos que establecer eso para poder predicar el evangelio correctamente. ¿Y qué es pecado? Si decimos todos somos pecadores, dice el pastor, yo toda mi vida he escuchado pecado, pero ¿qué es el pecado? Bueno, le voy a dar una definición que a mí me encanta. El pecado no solamente son las cosas malas que hacemos, es la corrupción que vive en nuestro corazón, que somos. El pecado no es solo la acción mala que se hace, el pecado es la corrupción del corazón que somos. El pecado se ha vuelto, en otras palabras, parte de nuestra identidad. Por eso dice, tú has escuchado decir en la iglesia que hay naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no es nada más y nada menos de decir que todos los humanos pecan no solamente porque cometen acciones incorrectas, sino porque por dentro están rotos. Por dentro están quebrantados, por dentro están contaminados. El corazón como tal está contaminado. Y la Biblia nos enseña que ningún esfuerzo humano puede corregir esa corrupción. Se intentó por años y décadas y miles de años, se intentó. Y no importa qué, el humano por sí siempre vuelve a su naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que todos somos pecadores. Di conmigo, todos somos pecadores. Y aquí está la belleza, porque cuando decimos eso, todo el mundo puede decir, tiene alguien en la iglesia y puede decir, ay ya, me invitaron a una iglesia, eso es lo que hace la iglesia. La iglesia le encanta a darle por la cabeza a uno y decirle que todos somos pecadores, porque a la iglesia le gusta juzgar a las personas. No importa de qué ángulo tú lo veas, todos somos pecadores, aun si lo ves de un ángulo no religioso. Vamos a hacer un experimento aquí. Vamos a mirarlo de una manera estadística. Estadísticamente, la historia de la humanidad nos comprueba que todos somos pecadores. ¿Por qué, pastor? Porque nunca ha visto un lapso de un año, de un mes, de 3 años, en la cual todo el mundo unánimemente dejó de hacer cosas malas. No ha visto como que, ay, pastor, en el 1982 al 1985, la gente todas fueron santas. No hubo violaciones, no hubo robo, no hubo asesinato, no hubo divorcio, ninguno había ni siquiera un niño abandonado, porque todo el mundo fue perfecto. Y estadísticamente, si eso hubiese ocurrido, sería posible de que la gente cambie y sea buena. Pero como eso nunca ha ocurrido, nosotros podemos saber que la gente naturalmente no es buena. Por eso es que el evangelio verdadero no enseña que los buenos van para el cielo. El evangelio verdadero enseña que no hay nadie bueno. Estadísticamente, vamos a suponer que no lo quieras ver desde un punto de vista estadístico. ¿Sabías tú que aún fuera del cristianismo, para que no digan, es que son los cristianos, son los que, fuera del cristianismo, toda perspectiva mundial, toda religión mundial, todas aceptan la verdad de que en el humano hay un problema, hay algo roto, hay algo naturalmente dañado en el corazón del humano. Y no me crees, te lo voy a enseñar. Mírate esta gráfica, no la tienes que leer completa, yo sé que está pequeña y hay mucha información, pero mírate esta gráfica. Esta tabla
explica cómo hay diferentes cosmovisión, o sea, diferentes perspectivas, diferentes creencias, digámoslo así. Está el cristianismo, está el islam, está el judaísmo, budismo, hinduismo. Y no solamente son los religiosos, los ateos. Es una cosmovisión, es una creencia mundial, es una perspectiva. El ateo piensa que no hay Dios, pues también hay naturalismo ateo, existencialismo, marxismo. Son diferentes posturas, diferentes creencias fuera del cristianismo. ¿Y sabías tú que cada una de esas posturas cree que hay un problema central en la humanidad? Hay una falla, hay una lucha, una ruptura. El cristianismo le llama pecado, el islam le llama pecado, el judaísmo le llama desobediencia. Los judíos creen, ¿verdad? Una sobresimplificación. Yo soy judío aquí, es una sobresimplificación, pero estoy diciendo donde estamos de acuerdo. Creen que dentro de nosotros hay una necesidad de ser desobediente, y todo el que es desobediente a la ley sigue siendo desobediente a la ley. El budismo le llama el sufrimiento, pero creen que ese sufrimiento existe porque la vida, hay deseos, los humanos tienen deseos, que los propios deseos de uno, que viven en uno, lo llevan al sufrimiento. Y tú sigues bajando una por otra por otra. El ateo le llama imperfección evolutiva. El ateo piensa, sabe y reconoce que todos los humanos por dentro están defectuosos, son imperfectos. Pasa que el ateo le llama, le achaca a los 20, decimos nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? El ateo culpa y dice que la causa de esa imperfección en todos los humanos es la evolución. Que en la evolución hay unas imperfecciones, y por eso hay gente que cuando nace termina cometiendo errores que van en contra de la moralidad universal, de lo que es bueno para la sociedad. Yo sé que quizás a muchos lo estoy perdiendo, pero pastor, ¿por qué tú nos cuentas esto? Estadísticamente todos somos pecadores. Fuera del cristianismo, toda perspectiva nos dice que todos somos pecadores. De aquí te va otra. No solo estadística, no solo en cosmovisión. Otra cosa que nos comprueba que todos somos pecadores, que todos estamos rotos, que todos somos imperfectos, naturalmente, desde que nacemos, es el sentido común. Es el sentido común. Ponte a pensar. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanta la mano si tienen hijos. ¿Tú no has dado cuenta que, dime tú si es verdad o no es verdad, a los niños no hay que enseñarles a mentir? ¿Verdad o no es verdad? A los niños hay que enseñarles a no mentir, porque en un momento dado empiezan a mentir. A los 2 años, y tú dices, ¿pero quién le enseñó a mentir? ¿Cómo sabe él mentir? A los niños no hay que enseñarles no hay que enseñarles a robar, a sacar cosas, a tomar juguetes que no son de ellos. A los niños hay que enseñarles a no tomar juguetes que no son de ellos. A los niños no hay que enseñarles a ser egoísta. A los niños hay que enseñarles a no ser egoísta, porque naturalmente hay como un egoísmo aún en los niños, inocente, pero hay una tendencia, una inclinación al mal. No requiere un doctorado y un grado teológico, no requiere ni siquiera nosotros ser cristianos para reconocer que todos somos pecadores. That's my point. That's all I'm trying to say. All I'm trying to say, lo único que estoy tratando de decir es que no depende. Y hoy viene el pastor a decirnos pecadores porque son religiosos. Ni siquiera depende de la religión. Así es. Dentro de nosotros hay un acuerdo en todos los puntos de vista. Hasta el sentido común nos dice de que el humano es imperfecto y es corrupto. Ay, no, pastor, el humano le veo el bien. Sí, porque tú cierras las puertas de tu casa por la noche. Ay, no, pastor, lo humano, sí, porque necesitamos policía. Porque necesitamos gobierno, porque hay leyes, porque hay cárceles, porque requiere padres, porque hay jueces, porque hay abogados. Porque al final del día nosotros reconocemos de que hay una corrupción en el corazón y tratamos de crear sistemas que puedan restaurar o puedan ayudarnos a lidiar con esa corrupción. Pero de que hay corrupción, hay corrupción. ¿Están conmigo o no están conmigo? De que hay maldad en el corazón, hay maldad en el corazón de todos, de todos. No podemos seguir diciendo que son la iglesia y los religiosos que están juzgando a las personas. No es un juicio a las personas, es una realidad de todas las personas. Con la Biblia o sin la Biblia, con Dios o sin Dios, todos somos pecadores.
Hay una maldad en todos nosotros. Y todas estas cosmovisiones tratan de explicar esa maldad y le echan la causa a diferentes cosas. Todas estas cosmovisiones tienen una respuesta. Algunos de ellos dicen que la respuesta es meditar. Algunos dicen que la solución es la obediencia a la ley. Algunos dicen que la solución es la educación. Otros dicen que la solución es la evolución de la sociedad. Pero de que todos están de acuerdo de que hay un problema. Todos están de acuerdo de que hay un problema. Así es. Y la Biblia, para aquellos que se están asustando, dice, ni ha abierto la Biblia. Y la Biblia, todos los libros, todas las cartas del Nuevo Testamento, todas establecen esta realidad. Todas nos dicen que hay un problema en el ser humano, se llama pecado, y que hay una necesidad de un Salvador por causa de ese problema en el ser humano. La Biblia entera lo comprueba. Te voy a enseñar esta tabla, que tampoco tienes que memorizártela, y sé que está bien pequeña, quizá no la ve. Todas. En Romanos, en 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas y hasta Apocalipsis, que ni siquiera la puse ahí porque no me cupo. Hasta Apocalipsis. ¿Tú querías Biblia? Vamos a Biblia. Todas. Y te puse el versículo ahí por si quieres sacarle foto y después estudiarla. Todos los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento establecen y nos dicen de una manera u otra que el ser humano es un pecador, que el ser humano es imperfecto, que el ser humano está dañado naturalmente y que esa imperfección y eso dañino que vive en nosotros, esa maldad que vive en nosotros, necesitó, pidió, demandó un Salvador. Sí es. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Si te perdí, si no te interesó el estudio, si no te interesó cómo yo estoy haciendo este punto y por qué estoy haciendo este punto, si nada de lo que te dije te interesó, escúchame acá. El pecado es el problema. ¿Qué problema, pastor? Mi problema. Tu problema. Y todos los problemas del mundo pueden ser directamente conectados del pecado de un ser humano. Todos. Haz el experimento conmigo. ¿Cuántos están casados? Levanta la mano. ¿Cuántos están casados? ¿O cuántos llevan tiempo con una relación? Levanta la mano. Ok, muchos. Imagínate tú que yo te dijera a ti. Imagínate. Y todos los pecados, todas las imperfecciones de tu pareja, mañana van a desaparecer. Imagínate tú. No te motives. Imagínate tú que yo te dijera que todas van a desaparecer. Todas. ¿Cuáles, pastor? Todas. La impaciencia de tu mujer, fuera. El vago de la vagancia de tu esposo, fuera. Podemos ser real. El ojito suelto, fuera. Se endereza. ¿No me talking about? Imagínate. La amiga chismosa que tiene, fuera. Imagínate tú que se fueran todos, se fuera el chisme, se fuera la impaciencia, se fuera el enojo, se fuera toda la imperfección de esa persona, todo lo que hace que a ti a veces te den ganas de meterle un puño en la cara. Todo, gone, se va. Y mañana tú y tu esposo o tu esposa terminan con 0 imperfecciones. Sería el matrimonio más feliz del mundo entero. Ni el matrimonio más feliz del mundo entero. ¿Por qué? Porque lo que ha dañado, todo el matrimonio que se ha dañado y lo que está dañando el matrimonio tuyo puede ser directamente conectado al pecado de un ser humano. El pecado lo daña todo, toda violación por el pecado, todo robo por el pecado, toda muerte. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? La Biblia nos dice que la muerte llegó a nosotros por medio del pecado. Toda muerte. Si a ti se te ha muerto alguien que tú amas, por el pecado. Toda enfermedad. Si tú has visto a alguien enfermo y una enfermedad que come a esa persona por dentro, el pecado. Todo
mal en este mundo, todo problema que existe en este mundo es por causa del pecado. Y por eso, cuando Jesús vuelva por segunda vez y saque el pecado de este mundo y todo el pecado sea restringido a un sitio llamado el infierno, donde todo el que quería seguir pecando se va para ese lugar, y en este mundo deja de haber pecado, dice que secará toda lágrima, que no habrá dolor, que no habrá tristeza. ¿Por qué? Porque si removemos el pecado de este mundo, que es lo que Jesús quiere hacer y es lo que va a hacer, cuando removemos el pecado, todos los problemas se van, porque todos los problemas de este mundo son por causa del pecado, por causa de la impaciencia, por causa del enojo, por causa de no tener dominio propio para controlar la lengua, por causa de la avaricia, por causa del orgullo, por causa del chisme, por causa del egoísmo. Eso es lo que realmente está pudriendo a nuestro mundo, y lo ha estado pudriendo desde el día 1. Come on! That's the problem, and we know it. Nosotros lo sabemos. No tenemos que ser aleluyitas para saber eso. No tenemos que ser cristianos para saber eso. Tú que no crees en nada, ni en la luz eléctrica, tú sabes que el humano está roto. Hay una maldad en la gente. ¿Y sabes cómo yo sé que tú lo sabes? Porque hay una maldad en ti. Hay una maldad en ti. Mi papá es pastor. Mucha gente siempre habla de eso, como mi papá es pastor. Yo me crié en la iglesia toda la vida, y él fue el que me enseñó a lo poco que sé de predicar, me enseñó él. Y él siempre me decía: no hay predicar. No vas a ser un predicador efectivo, no vas a poder predicar de una manera efectiva a menos que la prédica que te esté predicando ya haya ministrado a ti primero. Ahora no te estoy diciendo que hay doctrina o versos para eso de ser una práctica efectiva que sí me enseña desde el día 1. Si la prédica no te ha ministrado a ti primero, si la prédica que tú vas a predicarle desde el no te ha agarrado a ti primero, te ha estrangulado y te ha hecho verdaderamente un efecto, si no, no va a poder predicar efectivamente. Te tiene que tocar a ti primero. Entonces, quieras creer eso o no, permíteme un segundo. Si yo estoy diciendo a la iglesia, si nosotros como pastores, Dios nos ha puesto en el corazón decirle a Casa Viva Church que tenemos que ir a evangelizar, y cuando digo ir a evangelizar no me refiero solamente a ir y a invitar gente a la iglesia. Invitar gente a la iglesia, bueno, pero ese es el punto de esta serie. El punto de esta serie es empoderarte para que tú vayas a predicar el evangelio, y para que tú puedas ir a predicar el evangelio. Yo te estoy diciendo que tienes que entender el problema del pecado, y no hay mejor manera de entender el problema del pecado que ver el mismo pecado creyente. Con David, yes. Can we be real for just 1 second? ¿Podemos ser real por un segundo? Can we be real for just 1 second? Hay algo mal en ti. No te estoy tratando de insultar, no te estoy tratando de hacer sentir mal, no te estoy tratando de criticar, no te estoy dando palo, no te estoy dando látigo. Te estoy diciendo, hay algo naturalmente mal en ti y en mí también. Por eso es que por más libros que lea, y por más podcast que escuche, y por más consejería que vas, y te has hasta cambiado de estado, escúchame que estoy predicando, te has hasta cambiado de estado, te has cambiado de trabajo, algunos hasta han cambiado de mujer o han cambiado de hombre, pero por más que haces, por más que buscas, eventualmente hay algo en ti que saca lo malo de ti, que tú no entiendes por qué, y que tú intenta mejorar, pero ningún esfuerzo humano te hace el cambio total. Mejora por un tiempito, pero después vuelve y cae. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? No soy yo, porque yo me pongo en un espejo. Si soy más que yo, soy más que yo, pero hay algo mal en nosotros. Hay algo que nos hace, por más que decimos, yo tengo que ser mejor papá, yo tengo que ser más paciente, yo no puedo hablarle así a mis hijos, y va bien por un tiempito, pero llega un momento donde el nene tuyo hace algo que sin merecérselo, tú le sales de atrás para adelante y le gritas y le dices algo feo, o le das más veces de lo que debes darle.
Come on, let's be real. Y después cuando te miras en el espejo y no hay nadie y te quedas solo y te preguntas, pero ¿por qué yo hago eso? No sabes por qué tú haces eso. Porque eso no es lo que tú quieres hacer. Pablo decía en Romanos, las cosas que quiero hacer no son las que hago y las que no quiero hacer son las que hago. Pablo decía, 3 veces le pedí al Señor que quitara de mí este aguijón y 3 veces me dijo, bástate en mi gracia. Lo que yo creo que el Señor le estaba tratando de decir a Pablo, hay mucho debate, lo que yo creo que el Señor le estaba tratando de decir a Pablo era que hasta que Él no entre en un cuerpo glorificado y Jesús vuelva a ser un nuevo cielo, una nueva tierra, por más bueno que tú seas, por más cristiano que tú seas, por más que tú leas la Biblia, hay algo mal en ti. Hay una raíz pecaminosa en ti que te lleva a volver a hacer lo malo. Y tú te rompes la cabeza. Pero ¿por qué yo soy así? Hay algo mal en ti que no lo puedes arreglar por más que intentes. Dices más de lo que deberías decir. Chismosea, robas. Something wrong in you. Hay un orgullo, una avaricia. Ves lo que no tienes que mirar. Hay algo mal en ti. Hay algo mal en mí. La Biblia dice que se llama el pecado y existe en cada uno de nosotros. Y por eso, cuando Jesús miró desde el cielo y vio que había algo mal en nosotros, Él entendió que tú y yo no lo íbamos a poder arreglar solos. Not gonna do it. That's Bible. That's the gospel. Ese es el evangelio. Y todo el que es cristiano, todo el que es cristiano aquí. ¿Cuántos alegan conocer a Jesús? ¿Cuántos alegan ser cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos alegan? A ver, todos ustedes que levantaron la mano, en un momento dado, tuvieron esa realización. Tú no puedes ser cristiano. Tú no me puedes decir a mí que tú eres cristiano si en ningún momento tú tuviste esa realización donde quizás fue una prédica, quizás fue en el carro, quizás fue mirando la montaña, quizás fue escuchando una canción, quizás fue con un predicador. Yo no sé cuándo fue, pero hubo un momento donde te explotó la botellita y tú te diste cuenta: ya no sirvo. Yo soy malo, yo soy débil. Por más que yo intento, yo caigo. Hay algo mal en mí. ¿Te acuerdas en ese momento? Porque si tú no sabes de lo que yo estoy hablando, quizás tú no has conocido al Señor todavía. Porque la Biblia dice que la única manera de conocerlo y ser salvo es que hay un arrepentimiento, y no puede haber un arrepentimiento hasta que haya una realización de por qué necesito un arrepentimiento. ¿Ya? Un momento dado, ¿tú sabes que estoy hablando? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa prédica? Hay muchos aquí que nada más yo dije eso y ya entraron en llanto, porque recuerdan ese momento donde se dieron cuenta: yo soy un pecador y yo necesito un Salvador. Es esa realización de la existencia y la realidad del pecado que nos permite predicarle al evangelio a quien sea, sin sentir que lo estamos buscando. Y esa realización que nos permite ir a predicar el evangelio sin miedo a que ellos quizás no lo necesitan, porque todo el mundo lo necesita. Quizás no lo sabe y quizás nadie lo ha hecho ver, pero todo el mundo lo necesita, porque todos somos pecadores, incluyéndome a mí. Hay algo mal en nosotros. Y cuando nosotros vemos esa maldad, escúchame, cuando nosotros vemos esa maldad y reconocemos esa maldad, cuando estamos dispuestos a ir a hablar con alguien sabiendo que él también sabe que es malo, él te puede poner un frente. Tú te puedes sentar aquí ahora mismo y poner un frente de que a mí, ¿cómo tú me vas a juzgar? Que a mí nadie me puede decir pecador, que tú no me conoces. Pero dentro de él también lo sabe. Por eso tú puedes predicar sin miedo, porque por más frente que haga, we all know we're messed up. Todos lo sabemos.
Y Él lo sabe también. Y cuando tú puedas predicar el evangelio y hacerles ver a esa persona, hacerle aceptar a esa persona que hay un mal dentro de él, entonces podemos presentar a aquel que es la solución al problema. Entonces podemos llevarlo a los pies de la cruz. Ay, pero que mucho esa iglesia habla de pecado. Es imposible ver la cruz y no ver el pecado de la humanidad. Ahora mismo, si yo pongo una foto o si yo pongo un corte de una película, es más, hazlo, búscalo. Yo confío en ti, Rafa. Búscate una foto ahí de la pasión de Cristo. Búscate una foto ahí de Jesús en la cruz. Yo voy a poner esta foto y tú vas a ver que todo aquí, espontáneo. Eso no estaba ni en minutos. Yo voy a poner esa foto y tú vas a ver que todo aquí, por más tiempo que lleven el evangelio, por más nuevo, cuando vemos lo que tuvo que atravesar, cuando vemos los golpes que le dieron, cuando vemos las golpeadas que le dieron, cuando vemos el sufrimiento que él atravesó, cuando vemos esa cruz, todos aquí, por más tiempo que lleven, nos detenemos por un segundo. He visto fotos de la crucifixión y cortes de la crucifixión miles de veces, y siempre que lo veo, recuerdo que hay un pecado en mí. Imposible ver la cruz. Imposible acercarte a Jesús. Imposible. Sin tener la realización que somos pecadores. La puedes quitar. Semana que viene vamos a hablar más de eso. Y vamos a hablar más de por qué tuvo que suceder. Pero hoy yo lo que quiero es que hagamos algo. Antes de irnos, yo lo que quiero es que hagamos algo, una cosa. Hoy me encantaría que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Y que entendamos que la única manera que vamos a poder predicar el evangelio a las naciones es cuando reconozcamos el pecado que hay en nosotros y el pecado que hay en ellos. Cuando reconozcamos que ellos, al igual que tú y que yo, están rotos, are broken. We are all broken. Estamos todos rotos. That's the problem. Ese es el problema. Quiero que en mi lado estás, tú cierres tus ojos y tu rostro. Voy a pedir a los muchachos que bajen las luces. Quiero darnos 1, 2, 3 minutos para meditar en esta realidad. No importa si tú llevas tiempo del evangelio. Esto no es yo criticándote, esto no soy yo buscándote. Esto es yo dándonos la oportunidad de sentir el peso de nuestros propios pecados por un segundo. El peso del pecado de aquellos que nos rodean. No podemos predicar el evangelio si subestimamos el pecado de la humanidad. Pierde poder. Ay, pastor, ¿cómo te atreves? Pierde poder. La historia del evangelio y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si el pecado es un jueguito para ti, y el pecado es un muñequito para ti, ya basta. Escúchame, que estoy en el llamado, ya basta de que juegues con el pecado. Ay, pastor, que mucho tú dices eso, porque es verdad. No podemos jugar con el pecado.
Nunca vamos a ser perfectos, pero tiene que haber en nosotros un reconocimiento del problema, un reconocimiento del precio. Nosotros sabemos con la cabeza que el pecado es un problema, pero con el corazón lo tratamos como si fuese un chiste. Hay muchos de nosotros aquí sentados que ya tenemos hasta en el calendario, hasta en la agenda, en la aplicación de calendario de nuestro teléfono, la próxima vez que vamos a pecar, la próxima vez que nos vamos a ir a emborrachar con las amigas, la próxima vez que vamos a ir a tener sexo con alguien que no deberíamos. Algunos ya tienen planes mentales de la próxima vez que se van a meter a la computadora a ver cosas que no deberían ver. Ya tú sabes, tú estás planeando, tú estás poniendo esfuerzo, tratando el pecado como si no fuese un problema en tu vida. El pecado es un problema, fue un problema y sigue siendo el problema. Don't be playing with sin, bro. Don't be playing with sin. I'm not perfect. I know I'm not perfect. I'm a sinner. Soy un pecador. Gracias, te puso. Gracias. Hay un teólogo que decía: mientras más me acerco a Dios, más cuenta me doy lo lejos que estoy de Él. Tu crecimiento espiritual no te hace sentir grande, tu crecimiento espiritual te hace sentir más pequeño. Por eso es que esta prédica te choca más a aquellos que ya son maduros, aquellos que ya conocen a Cristo, porque sabemos que es verdad, que estamos rotos por dentro. Y yo te quiero dar un momento para reconocer esa rotura y quiero hacer 2 llamados hoy, aquí y ahora. El primer llamado es para aquellos que ya son cristianos. Si tú estás aquí, tú eres cristiano. Hoy te quiero liberar, hoy te quiero soltar, hoy te quiero quitar el miedo, te quiero quitar la presión que tú crees que tú tienes que tener cuidado cuando tú hablas con los amigos tuyos. No, pídele a Dios que te use para hacerle ver a todos los que te rodean que ellos están rotos y necesitan del Señor. Dile: Señor, yo no le quiero tener miedo al pecado. Yo siento que si les hablo de su pecado me van a rechazar. Yo siento que si les hablo de su pecado me van a odiar. Pero hoy entiendo a través de esta prédica que por más frente que ponga, Él sabe que te necesita. Ella sabe que te necesita. Permite, Señor, que el peso y la realidad del pecado, la corrupción y el dolor del pecado, nos enseñe. Permite que nos enseñe. Y para todos aquellos que están aquí, que no conocen a Jesús como Salvador, si tú estás aquí y tú no has aceptado a Jesús como Salvador, si tú estás aquí y tú dices, pastor, yo no he tenido ese momento donde yo me doy cuenta que soy un pecador. Yo no he tenido ese momento donde yo realmente acepto que estoy mal, que hay algo mal en mí. Si tú estás aquí y tú no has aceptado a Jesús como el Salvador, si tú estás aquí y tú nunca habías reconocido que eres un pecador, nunca habías reconocido que hay imperfección en ti, nunca habías reconocido que hay una rotura en ti, y hoy mientras yo hablo de cómo todos estamos rotos, tú te das cuenta: ese soy yo. Yo estoy roto y yo no he conocido a Jesús todavía. Yo estoy roto y yo no sé cuál es la solución. I don't know it. Yo estoy roto y yo no conozco al Señor como mi Salvador. Ahí mismo donde tú estás, si tú estás aquí y ese eres tú, yo te voy a invitar a que con tus ojos cerrados tú levantes la mano. Tú levantes la mano al cielo y alguien va a venir y te va a poner una tarjetita en tu mano. Alguien va a venir y te va a poner una tarjeta en la mano. Déjalo el sábado, no te canses. No te canses. Alguien va a poner una tarjeta en tu mano. Si no ponen una tarjeta, alguien va a venir y te va a tomar de la mano. Y yo te voy a invitar a que tú hagas algo bien valiente, bien valiente, bien valiente.
Si este eres tú y tú levantaste la mano, tú reconoces que hay pecado en ti, que tú no has conocido a Jesús como el Salvador, yo te voy a pedir que tú salgas de tu silla y tú vengas aquí al frente, no para avergonzarte, no para avergonzarte. Yo sé que tú dices, pastor, pero me da miedo. Brother, todos somos pecadores. Tú tienes que tomar este paso, tienes que ser valiente. Sal de tu silla y ven aquí al frente y alguien se va a parar de tu lado. Ven, si ese eres tú, ven, párate aquí al frente. Apacentadores, venga, párese aquí al lado. Venga aquí. Alguien se va a parar de tu lado y te va a ponerle la mano en el hombro, venga. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, si tú acabas de levantar la mano, no tengas miedo. Ven Patricia, ven aquí, uno por uno, ven aquí, ven Fernando, ven de Juan, ponle la mano a dos. Si tú estás aquí, tú reconoces, pastor, yo estoy mal, hay algo mal en mí, yo necesito ayuda, yo necesito conocer a Jesús como mi Salvador, yo no lo conozco todavía. Reconozco que yo necesito. Reconozco que estoy mal. Yo quiero conocer. Hoy me doy cuenta que estoy roto. Yo quiero conocer. Yo quiero conocer al Señor. Si hay alguien más, esta es tu última oportunidad. Si tú lo sientes en tu corazón, yo sé que esto es para bravos, pero la Biblia dice que los violentos arrebatan. Si tú todavía quieres pasar, este es tu último chance. Levántate de tu silla, ven aquí al frente si tú no has conocido a Jesús como Salvador. Si tú dices, pastor, yo pensaba que yo lo había conocido, pero yo no lo he conocido. Ven aquí sin miedo. Alguien te va a estar esperando. Alguien te va a estar esperando para ayudarte, para orar contigo, para abrazarte. Ven. Esto no es para avergonzarte. Todos nosotros hemos tomado este paso. Iglesia, me invito a donde está. Debe invitar a que me ayuden a orar por cada persona, cada valiente que estuvo dispuesto a levantarse y venir aquí al frente hoy. Let's pray over them. Ponte de pie, iglesia, extiende tus manos hacia acá. Te vamos a orar juntos. Iglesia, repite después de mí, incluyendo los que están aquí al frente. Yo también soy pecador y necesito a Jesús. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Te quiero conocer. Cámbiame. Te necesito. En el nombre de Jesús.